Bueno, por último tenemos la solución del ejercicio 5 y 6. Para el ejercicio 5 nos dan una función j que tiene dominio r menos un par de elementos que serían 3 medios y un medio. Y con criterio de la fracción de menos 2 por x a la 4 más x a la 3 menos 4x más 2 sobre 4x a la 2 menos 8x más 3. Y nos piden las intersecciones de, de la gráfica con los ejes coordenados, tanto del eje de las abscisas o el eje de las X y el eje de las ordenadas, que sería el eje Y. Ahora para calcular, entonces, en la solución, el que es más sencillo, que sería el eje de las ordenadas, tenemos que, bueno, que basta sustituir x igual 0 en la función y así encontrar una intersección de la forma 0, b. Ok, entonces al sustituir en la función j valor de 0, tenemos que en el numerador casi que todo se nos cancela, nos queda solo el 2 y en el denominador este, nos queda solo 3. Por lo tanto, la intersección de la función j con, con el eje y va a estar dada por 0,2 tercios, que fue el valor que resultó de la sustitución. Ahora bien, esa sería la primera parte del ejercicio. Ahora viene la intersección con el eje de las abscisas o el eje X. Para eso entonces me voy a llevar la función j que dijimos que iba de r menos eh, esos elementos, 2 tercios y un medio. Vamos para ver que sea igual. No, tres medios será. 3 medios y un medio. Ok, a r de la forma de jx igual a una fracción y veamos los valores. Sería menos 2x a la 4 lo tengo por acá, más x a la 3 menos 4x más 2. Y esto sobre 4x al cuadrado menos 8x más 3. Ok, la intersección ahora con el eje de las x. Para eso, debemos considerar ahora y igual a 0. Entonces, recordemos que, bueno, nuestro criterio era justamente igual a y. Entonces, voy a copiar toda esta función de acá y la voy a igualar a 0. ¿Ok? Me va a quedar una ecuación que me va a decir las intersecciones o intersección con el eje de las x. Ahora sí, eh, tengo por acá que resolver esta ecuación. Ujú. Bueno, primeramente, lo que me doy cuenta es que es una ecuación racional. Si nos damos cuenta,
ya está definida en su dominio máximo, entonces basta con entender que en la fracción el denominador nunca puede ser cero, y únicamente haría falta resolver cuando el numerador es igual a cero. Mm, ujú. Entonces nuestro problema se reduce a lo siguiente, ¿ok? Y la estrategia que vamos a utilizar sería división sintética. Ok, espera a ver si no hay nada más sencillo que aplicar por acá. Eh, ok, vamos a ver si por ahí hay algún factor común. Dos términos podrían tener el factor común x a la 3. Entonces, x a la 3 por menos 2x más 1. Y por acá sería factor común 2 menos 2x más 1. Genial. Y tenemos otra vez un factor común que sería menos 2x más 1 por x a la 3 más 2. Ujú. Ahora, entonces, recordamos que un producto de cero, sí, solamente sí, aquí sería si el primer factor es cero o si el segundo factor es cero. Inclusive ambos pueden ser cero. Ahora despejando la primera ecuación sería sumando el inverso aditivo del uno que sería menos uno. Y por acá dividiendo entre menos un medio, nos quedaría entonces el valor de x, que sería un medio. Y por acá, restando 2 a ambos lados, tenemos lo siguiente, y eso sería aplicándole raíz cúbica. Nos quedaría por acá x. Y por acá podemos simplificar un poco. Esto es menos la raíz cúbica de 2. Ok, entonces tenemos esas dos soluciones. Y ahora falta únicamente corroborar que se encuentren en el dominio. Dijimos que el dominio era R menos 3 medios y menos un medio. Es decir, esos dos elementos no se encuentran en el dominio. Ok, un medio no está en el dominio y encontramos que es la solución de nuestra ecuación. Por lo tanto, ella no es considerada porque no está en el dominio. Únicamente la solución sería x igual a menos raíz cúbica de 2. Y nos estaban preguntando por la intersección, entonces por acá coloco respuesta. Intersección con x sería el punto y dijimos que era de la forma algún x, coma cero. Entonces por acá coloco justamente el valor que encontré y el cero. Genial, esta es mi intersección con el eje de las x y también dijimos
que la intersección con el eje de la Y estaba dado por 0,2 tercios. Esas son las dos soluciones para esta pregunta. Ahora iríamos con la número 6. Dice que consideremos la función s con dominio r menos el 0 y el 2 y el criterio de x a la 3 menos 3x sobre x a la 2 menos 2x. Y el ejercicio es igual. Dicen que determinemos la intersección con las abscisas y con las ordenadas. Ok, seguimos primeramente calculando la intersección con el eje Y. Para eso entonces debemos sustituir x igual 0 en la función y así lograr por acá llegar a un elemento que no existe en los números reales. Cero sobre cero no existe y en particular no existe la división sobre cero. Entonces, lo que significa cuando llegamos a una incongruencia es que no hay intersección con el eje Y. ¿Ok? Si llegamos a algún elemento que no está definido o que es indeterminado, entonces justamente no hay intersección con el eje Y. Luego seguiríamos ahora con la intersección, pero con el eje de las X. Y déjenme verificar que por acá lo hacen de una manera más o menos entendible. Sí, sí, básicamente hacemos lo mismo. Igualamos y a cero y encontramos los valores por acá de la ecuación. Vean que eso se reduce, por ejemplo, si dijimos que, bueno, primero factorizan, en realidad no es necesario, pero una de las soluciones es x igual cero, solo que recordemos que x igual a cero no está, no está en el dominio, ¿sí? Por acá en esta ecuación, una de las soluciones es x igual cero, sin embargo, cero no está en el dominio, por lo que se reduce a resolver la ecuación racional que viene por acá, esta ecuación racional. Ahora, una fracción puede ser cero únicamente si el numerador es cero. Por lo tanto, se resuelve como x al cuadrado menos 3 igual a cero. Y resolviendo, aplicando, bueno, una suma del inverso aditivo de menos 3, sumamos 3 a ambos lados. Y entonces luego aplicamos inclusive hagámoslo por acá. Y entonces, x al cuadrado es igual a 3. Y aplicando raíz cuadrada a ambos lados, tenemos que se cumple esa igualdad y luego esto lo definimos como valor absoluto de x, ¿sí? Raíz cuadrada de x al cuadrado como valor absoluto de x es igual a raíz de 3 y esto es justamente para x igual a raíz de 3 si es positivo el x o menos x igual a raíz de 3 o lo que es equivalente, x es igual a menos raíz de 3. Por lo tanto, es justamente lo que nos dice la respuesta. Podemos tener solución en x igual a raíz de 3 o justamente x igual a menos raíz de 3. Son las dos soluciones y verificamos que se encuentren en el dominio. Vean que el dominio solo excluye al 0 y al 2. Por lo tanto, en efecto, estas son las intersecciones. ¿Sí? Son menos raíz de 3,0 y raíz de 3,0. Me parece que esa sería la totalidad del examen. Y bueno, por ahí una pequeña frase que nos dejaron de parte del proyecto. Eh, sí, un gran físico, un gran matemático, Isaac Newton. Entonces, eso sería. Muchísimas gracias.